Buenos días, mi nombre es Ana María Zampayo, estudiante de noveno semestre. En esta ocasión voy a hablarles acerca de mi investigación que tiene como título Eficacia de la auscultación cervical digital con fonendoscopio y sonar Doppler para el análisis acústico de la deglución en pacientes con disfagia. Mi bitácora está compuesta por introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. En cuanto a la introducción, vamos a encontrar que es frecuente evidenciar patologías que afectan el funcionamiento muscular o nervioso, causando síntomas asociados a la alteración de la deglución, la cual es un proceso neuromuscular que posibilita el paso del bolo alimenticio desde la cavidad oral hacia el esófago y posteriormente al estómago. La alteración en este mecanismo es conocido como disfagia, que se define como la dificultad o incomodidad para llevar a cabo el proceso de alimentación debido a la incoordinación, asincronismo e ineficacia de las fases de la deglución, ya sea preparatoria, oral, faríngea o esofágica, ocasionando inestabilidad clínica por complicaciones como deshidratación, malnutrición, aspiración y hasta la muerte. La disfagia puede ser ocasionada por lesiones o compromisos neurológicos, clasificándola como neurogénica. Dentro de esta vamos a encontrar enfermedades neurodegenerativas, o por la existencia de alteraciones anatómicas, clasificándolas como mecánicas. Dentro de esta vamos a encontrar las alteraciones dadas por cirugías o pérdidas de algún órgano debido a traumas. Para la evaluación de la disfagia, el fonoaudiólogo debe contar con un adecuado entrenamiento y competencias clínicas que apoyen el diagnóstico y manejo de pacientes con alteraciones en la deglución. Para llevar a cabo la evaluación clínica de la disfagia se utilizan procedimientos objetivos como la videofluoroscopia, que es una técnica radiológica en donde se observan las secuencias de la deglución en un perfil lateral mientras el paciente ingiere alimentos con diferentes volúmenes y viscosidades, por lo que es considerada una prueba de gran importancia para dicho diagnóstico. O subjetivos como la auscultación cervical, siendo esta una prueba de apoyo tipo screening que acerca y orienta al profesional hacia el diagnóstico. Dicha prueba ha tenido avances para llegar a lo que hoy conocemos como la auscultación digital, que proporciona un espectrograma para el posterior análisis de la acústica y dinámica deglutoria, lo que permite obtener resultados más confiables sin llegar a sustituir la videofluoroscopia. Por todo esto, se plantea el objetivo de esta investigación, el cual es analizar la fiabilidad de la auscultación cervical digital como apoyo para la evaluación clínica de la disfagia a través de los sonidos de la deglución, para dar respuesta a la pregunta de investigación, la cual fue elaborada por medio de la metodología PICO, el cual es ¿cuál es el nivel de eficacia de la auscultación cervical digital con fonendoscopio y sonar Doppler para la identificación de posibles alteraciones en la acústica deglutoria? En cuanto a la metodología, tenemos que esta es una revisión sistemática con análisis bibliométrico, el cual nos va a permitir obtener información sobre el proceso de investigación en curso, además de la efectividad científica y el impacto de sus fuentes. Dentro de esta se realizó la búsqueda de los artículos en las bases de datos PubMed, Cielo, SpringerLink y Elsevier, inicialmente con una ventana de 5 años, siendo necesario ampliarla a 7 años debido a la limitada información acerca de la temática. Las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron auscultación, trastorno de la deglución, estetoscopio, efecto Doppler y acústica. Estas fueron incluidas en los descriptores MESH y DEX, obteniendo la definición correspondiente a cada término. Posterior a eso se realiza el cruce de variables, estableciendo la auscultación como la variable independiente, y como variables dependientes se establecieron trastornos de la deglución, estetoscopio, efecto Doppler y acústica. Los cruces fueron realizados de la siguiente manera: auscultación más trastornos de la deglución, auscultación más estetoscopio, más trastornos de la deglución, auscultación más efecto Doppler, auscultación más acústica y trastornos de la deglución. Dentro de los criterios de selección se tuvieron en cuenta estudios o artículos que estuvieran en revistas clínicas indexadas, estudios que incluyeran de forma específica y analítica las variables conceptuales descritas anteriormente, en este caso relacionados con auscultación cervical, que se encontraran en una ventana de tiempo de 7 años, cualquier idioma, especie humana, y que la población de estudio fueran pacientes adultos con disfagia.
Dentro de los criterios de exclusión, entonces vamos a encontrar artículos que incluyeran población sin ningún tipo de alteración en el proceso deglutorio, que fueran menores de 18 años, artículos de revistas no indexadas en ventanas mayores a 7 años y que no estuvieran relacionadas con las variables específicas del estudio. La selección de los estudios fue llevada a cabo por medio de 4 filtros. En el primero se escogieron los artículos relacionados con los aspectos de interés sobre la pregunta de investigación. En el segundo, los artículos relacionados con el título y el resumen. En el tercero se realizó una lectura completa y análisis para evaluar la elegibilidad y finalmente en el cuarto filtro se seleccionaron los estudios que daban respuesta a la pregunta de investigación, siendo incluidos en la revisión. Finalmente, los estudios fueron ingresados a la herramienta GradePro, la cual permite realizar una evaluación de la calidad de los artículos. Una vez encontrados y seleccionados los estudios considerados relevantes, se identifican los efectos que tiene en la investigación en cada uno de los desenlaces de interés, evaluando la calidad de los estudios de forma individual para emitir un informe global acerca de la calidad de estos. Esta los clasifica en 4 categorías: en alta, media, baja y muy baja. En cuanto a los resultados, entonces esta investigación inicialmente se plantea como revisión metaanalítica, pero al realizar el análisis de la evidencia encontrada, se establece que los artículos no cuentan con los criterios requeridos por un metaanálisis, como ser estudios primarios, realizar una comparación de 2 o instrumentos o 2 pruebas, combinar los resultados de 2 o más estudios similares sobre la intervención específica, siempre y cuando se hayan medido variables similares en los resultados. En la búsqueda inicial se obtuvieron 1.392 artículos, de los cuales la mayor cantidad fue encontrada en las bases de datos Springer-Link con un 48%, Elsevier con un 46% y la menor cantidad de estos artículos fueron encontrados en las bases de datos PubMed con un 5% y Cielo con un 1%. Al realizar la aplicación de los filtros se encontraron 24 revistas, de las cuales la mayor evidencia fue obtenida en las revistas Científica Internacional y Sociedad Brasileña de Fonoaudiología, la cual representan un 8%. Las 22 revistas restantes representan un 4% cada una, lo que identifica un artículo por revista. En cuanto a los cuartiles, estos se encontraron establecidos del 1 al 4, en donde el 1 representa el 50%, el cuartil 2 representa el 42%, el cuartil 3 y 4 representan el 4%. Durante la selección de los estudios fue posible evidenciar que los países con mayor número de publicaciones, de acuerdo a la temática de interés y que cumplían con los criterios establecidos, fueron Brasil con un 54%, Estados Unidos con un 19%, seguido por Chile con un 15%, Colombia con un 8% y Argentina con un 4%. De acuerdo al tipo de diseño de estudio, de los artículos seleccionados fue posible establecer un 69% para el estudio correlacional observacional, 19% para revisión sistemática y finalmente un 12% para los estudios de casos y controles. En cuanto a la profesión del primer autor de cada uno de estos artículos, el 50% representaron a profesionales de fonoaudiología, el 27% a profesionales de medicina y dentro de estas un 22% a profesionales en otorrinolaringología. En cuanto a los años de publicación en los que se encontraban estos artículos, encontramos 2018 con un 35%, 2013 con un 23%, 2015 con un 19%, 2017 con un 12%, 2019 con un 8% y 2016 con un 4%. Finalmente se realiza una lectura completa y análisis de cada uno de los estudios para ser ingresados en la herramienta GradePro y emitir un informe global, iniciando con los factores que pudieran disminuir la certeza de la evidencia, estableciendo 26 estudios y 1.597 pacientes, con un diseño de estudio transversal, estudio preciso de tipo cohorte, estableciendo como no serio el riesgo de sesgo e inconsistencia, serio la evidencia indirecta e imprecisión, sin sesgos de publicación. Para el efecto por 1000 pacientes se obtuvo un 65% en la probabilidad de pretest,
De igual forma, el fonendoscopio digital tuvo una sensibilidad de 0,83% y una especificidad de 0,86%. Basado en todos los resultados obtenidos, se determina una precisión de la prueba de baja calidad de la evidencia, pero con un nivel de importancia alto, ya que cabe resaltar que la información suministrada por los estudios seleccionados no es incorrecta, pero que posteriores investigaciones podrían proporcionar nuevos resultados que nos permitan conocer y avanzar más en la temática estudiada en el presente documento. En cuanto al análisis y discusión, encontramos que el avance de las ciencias y la tecnología ha traído consigo la creación de herramientas que aportan precisión en el diagnóstico de alteraciones de la acústica deglutoria, en busca de reducir la subjetividad de las distintas pruebas, llevando a cabo la evaluación clínica y monitoreo de este proceso, lo que facilita a los profesionales la toma de decisiones para emitir un diagnóstico confiable y su posterior tratamiento, aportando a su vez al ámbito clínico y al ámbito científico. Los sonidos analizados y plasmados en el espectrograma son procedentes del cierre del esfínter venofaríngeo, componente que dará inicio a la activación del reflejo deglutorio, determinando la oclusión del esfínter laríngeo, el cual protege la vía aérea para la apnea deglutoria, llevando a cabo la propulsión del bolo por la faringe y la apertura del esfínter esofágico superior, de modo que la fricción generada en la laringe será la responsable de la emisión de los sonidos deglutorios. Este proceso es realizado en menos de un segundo, junto con toda la acción cartilaginosa, muscular y nerviosa. De acuerdo a esto, los estudios analizados en esta revisión plantean que la auscultación cervical digital con fonendoscopio o sonar Doppler como herramienta de apoyo para la evaluación clínica son de gran importancia, ya que van a posibilitar hacer ese análisis de cada uno de esos procesos y sonidos de la deglución de forma detallada, por medio de diferentes elementos fundamentales como el análisis de los sonidos de segmentos por tiempos en la espectrografía, identificando posibles alteraciones en la dinámica deglutoria. Para determinar la secuencia de los movimientos realizados durante el proceso deglutorio, se establecen una serie de parámetros nombrados de acuerdo a la herramienta utilizada. Para el caso de la auscultación cervical con fonendoscopio digital, se tendrá en cuenta el tiempo de tránsito del bolo, la apnea deglutoria, el periodo de tiempo para el inicio del paso del bolo a partir de la activación de la protección de la vía aérea y finalmente el tiempo en que la laringe vuelve a su condición normal. En el sonar Doppler, los parámetros a tener en cuenta serán el primer trazado de la onda sonora o frecuencia inicial, lo que representa el inicio del proceso deglutorio. Primer pico evidenciado en la onda sonora de la deglución, también llamado frecuencia primer pico, que establece la simultaneidad entre la elevación de la laringe y el paso del bolo por el tubo faríngeo. Frecuencia de segundo pico, dada por la apertura del crico faríngeo, por lo que es más fuerte que el anterior. Intensidad inicial o registro del trazado acústico, intensidad final dada por el ascenso realizado por la laringe post-deglución y finalmente el tiempo desde el inicio de la apnea hasta la liberación glótica luego de la deglución. Los resultados de dichos parámetros van a depender de las características propias de la persona y los momentos en los que se lleve a cabo la aplicación de esta prueba. Según los estudios, también manifiestan que esta herramienta va a depender mucho de que el profesional sea entrenado en esta área y que debe ser realizada por medio de instrumentos especializados. Y aunque aún esta prueba es considerada subjetiva, puede emitir resultados confiables debido a su alto nivel de sensibilidad y especificidad para el reporte de casos positivos o negativos de las señales acústicas alteradas analizadas por medio de los espectrogramas. De igual forma, el sonar Doppler hace parte de estas herramientas de apoyo de la evaluación clínica minuciosa de los sonidos generados por la dinámica deglutoria, para posteriormente ser analizadas por medio del software, identificando posibles perturbaciones en este proceso. El sonar Doppler tiene otra de sus características, es que es un método sensible para detectar los sonidos durante el paso del bolo,
obteniendo de esta manera niveles de especificidad y sensibilidad altos. Estas herramientas, de igual forma, son de fácil transporte, no son invasivas, son de costo reducido, los pacientes no son sometidos ni a radiaciones ni a dolores. Otro aspecto mencionado por los autores y que demuestran la eficacia de estas herramientas es la posibilidad de poder registrar los sonidos en un software para ser analizados posteriormente, lo que brinda la posibilidad de escuchar la grabación de la acústica deglutoria y corroborar la información acerca de la normalidad o de los disturbios. Y de igual forma, pues analizar minuciosamente en este software todos los parámetros establecidos y mencionados anteriormente. En el caso del sonar Doppler, posee una superficie que emite radiaciones con frecuencias altas, las cuales van a atravesar cada uno de los tejidos y al encontrarse estas ondas en movimiento se reflejan y vuelven al receptor y emisor de datos. Posterior a esto se traduce el movimiento en sonidos que son amplificados para poder ser escuchados, teniendo la posibilidad de ser digitalizados. El fonendoscopio digital tiene la capacidad de reducir el ruido ambiental. Además, capta los sonidos y los filtra para finalmente ser amplificados. Su software permite un registro inmediato de las características propias de la ausculta de acuerdo a cada paciente, para establecer los parámetros cuantitativos y cualitativos reflejados por una secuencia para la comprensión de los valores como el tiempo, la apnea deglutoria, correlacionando todos estos datos con toda la información suministrada en cuanto a signos y síntomas del paciente y los resultados obtenidos por medio de las pruebas. Conclusiones. Entonces, por medio de esta revisión se logró establecer que la auscultación cervical digital con fonendoscopio y sonar Doppler representan un apoyo importante para la evaluación clínica de la disfagia debido a su alto nivel de sensibilidad y especificidad descrita en los estudios, proporcionando resultados confiables, además es de fácil manejo, de bajo costo y permite su accesibilidad. En los estudios revisados no se evidencian diferencias entre los niveles de sensibilidad y especificidad de los métodos estudiados, lo que demuestra su importancia y eficacia para el apoyo de la evaluación. Se sugiere continuar trabajando en el perfeccionamiento de la auscultación cervical digital con el fin de reducir la subjetividad que aún presenta esta prueba. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y muchas gracias.